Queridos hermanos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. El Señor nos bendiga abundantemente. Sean bienvenidos a las lecturas que la liturgia de la palabra nos ofrece el día de hoy, viernes 26 de junio del año 2026. Ya se nos va junio y empezaremos julio, ya camino hacia fin de año. Como siempre lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos el Santo Espíritu de Dios que nos regale la sabiduría para poder leer estas lecturas, para poder retener su palabra y para poder meditarla bajo la inspiración del Santo y Divino Espíritu. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. María Santísima, Madre de la Palabra, ruega por nosotros. Saludemos a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, como el ángel la saludó un día. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La primera lectura está tomada del segundo libro de los Reyes. Capítulo 25, versículos del 1 al 12. El día 10 del mes 10 del año 9 del reinado de Sedecías, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén con todo su ejército. La sitió y construyó torres de asalto alrededor de ella. La ciudad estuvo sitiada hasta el año 11 del reinado de Sedecías. El día 9 del cuarto mes, cuando el hambre había arreciado en la ciudad y la población no tenía ya nada que comer, abrieron una brecha en la muralla de la ciudad. El rey Sedecías y sus hombres huyeron de noche por el camino de la puerta que está entre los dos muros del jardín del rey, y ocultándose de los caldeos que tenían cercada la ciudad, escaparon en dirección al desierto. El ejército caldeo persiguió al rey y le dio alcance en los llanos de Jericó, donde su ejército se dispersó y lo abandonó. Los caldeos capturaron al rey y lo llevaron a Ribla, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, quien los sometió a juicio. Nabucodonosor hizo degollar a los hijos de Sedecías en su presencia. Mandó que le sacaran los ojos y lo condujo encadenado a Babilonia. El día 7 del quinto mes del año 19 del reinado de Nabucodonosor en Babilonia, Nebuzaradán, jefe del ejército caldeo y súbdito del rey de Babilonia, entró en Jerusalén, quemó el templo del Señor, el palacio real y todas las casas de Jerusalén. Los soldados caldeos que estaban con el ejército destruyeron las murallas que rodeaban la ciudad. Nebuzaradán deportó al resto de la población y también a los que se habían rendido al rey de Babilonia, y solo dejó a algunos campesinos pobres para trabajar las viñas y los campos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 136 respondemos:
Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar de nostalgia. De los sauces que estaban en la orilla, colgamos nuestras arpas. Te recuerdo, tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Aquellos que cautivos nos tenían, pidieron que cantáramos, decían los opresores. Algún cantar de Sión, alegres, cantemos. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Pero, ¿cómo podíamos cantar un himno al Señor en tierra extraña? Que la mano derecha se me seque si de ti, Jerusalén, yo me olvidara. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Que se me pegue el paladar, la lengua. Jerusalén, si no te recordara o si fuera de ti alguna otra alegría yo buscara. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Aleluya, aleluya. Cristo hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Aleluya, aleluya. Hermanos, les presento la proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó de la montaña, lo iba siguiendo una gran multitud. De pronto se le acercó un leproso, se postró ante él y le dijo: Señor, si tú quieres, puedes curarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciéndole: Sí quiero, queda curado. Inmediatamente quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: No le vayas a contar esto a nadie, pero ve ahora a presentarte al sacerdote y lleva las ofrendas prescritas por Moisés para probar tu curación. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la meditación de las lecturas del día de hoy. Seguimos en la primera lectura escuchando esa maravillosa historia del rey Nabucodonosor, un rey que Dios utilizó para hacer cosas buenas, aunque él era malo, pero Dios lo utilizó para poder hacer cosas buenas. Sin embargo, vamos a escuchar más adelante en las lecturas de estos días de que este hombre Nabucodonosor empezó trabajando bien, pero el poder lo hizo cambiar, lo hizo arrodillarse a ídolos, lo hizo caer en la idolatría, lo hizo caer en la ruina. El poder lo llevó a pensar y a hacer cosas que no debía, porque Dios, ya escuchamos que no se cae una hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Pero este hombre, más adelante escucharemos que por haber sido un hombre malo, Dios lo convierte en una fiera, lo convierte en un animal durante 7 años. Esto ya lo había profetizado el profeta Daniel. Le había profetizado a Nabucodonosor que sería apartado de la sociedad, o sea, de los humanos, y que iba a estar viviendo junto a las fieras. Y así fue. Dios lo convirtió en una fiera para que él volviera al Señor, para que él se convirtiera. Y recuerdo las palabras cuando ya regresa Nabucodonosor otra vez al palacio, ya
con su corazón convertido, pero él da gloria a Dios con estas palabras: no rindo homenaje a un Dios, no rindo homenaje a dioses, rindo homenaje y doy gloria al único y Dios verdadero que hay. Miren, ¿qué se iba a esperar de este hombre con semejante poder que dijera estas palabras de nuestro Dios? Nunca. ¿Por qué? Por el gran problema del orgullo. Este hombre nadie le podía decir nada, nadie lo podía corregir. Pero Dios le puso a personas muy especiales para poder guiar el reino. Y pues no hizo caso. Le puso al profeta Daniel, le puso a Cedrac, Mesac y Abednego, que más adelante lo vamos a escuchar. Gente con una sabiduría de Dios, y a ellos les tenía respeto. Pero hoy seguimos leyendo que este hombre fue y destruyó la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué la destruyó? Porque sinceramente el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, había separado su corazón de él. Se había ido con la gente de otros pueblos y se convirtieron en idólatras también. Adoraron a los dioses con D minúscula de otros pueblos que no son dioses. Pero desde el inicio de la historia de la salvación, el diablo siempre ha metido, como decimos, su cuchara con la humanidad y la ha extraviado. Dice aquí que destruyó la ciudad de Jerusalén y volvió a tomar prisioneros a más personas. Y solo se quedaron la gente pobre para poder cultivar las viñas que habían, para poder hacer algunos trabajos, porque la ciudad estaba destruida. Entonces vemos nosotros que es la obediencia a Dios. Porque recuerden que Dios se enojó mucho con Adán y Eva, porque desobedecieron una orden directa de Dios. Esta lectura nos llama a nosotros a que el Señor nos da la oportunidad y como hemos escuchado, Él es lento para enojarse, rico en misericordia, pero llega el momento en que hace caer su brazo sobre aquellos que no le obedecen. El Señor nosotros sabemos que es un Dios bueno, un Dios maravilloso con nosotros, que nos da todo lo que nosotros necesitamos. Pero tenemos que ser fieles a la palabra de Dios. Ya hemos escuchado que dice el Señor: quien cumple mi palabra, ese me ama. Quien guarda mis preceptos, ese me ama. Entonces, queridos hermanos, de verdad nosotros estamos llamados a poder escuchar la palabra de Dios y obedecerla. Esa es la meta para nosotros: escuchar y obedecer. Porque con Dios Él no va a fallar.
Él no va a fallar. Él es nuestro mejor amigo que cuando nosotros necesitamos lo que le pedimos, pues Él, si esta es su voluntad, pues nos lo da. Pero vean cómo el ejército de Nabucodonosor, el ejército caldeo, destruyó la ciudad de Jerusalén. Si Dios no es un Dios de destrucción, Él no hubiera permitido que Jerusalén fuera destruido si es la ciudad santa. Pero la destruyó, permitió que la destruyeran los caldeos para que el pueblo entendiera, se convirtiera y regresara a Él. No que todos ya estaban adorando a otros dioses, ya estaban adorando a Astarte, así se llama uno de ellos. Pero no son dioses, ahí sí que el diablo es el que le mete a la gente en la cabeza el adorar a eh, a esas deidades que hay en otros pueblos. Pero como dijo Nabucodonosor cuando regresó, que él adoraba al único Dios, porque no hay otro Dios, dice. ¿Cuándo escuchar de Nabucodonosor eso? Si era un hombre poderoso, era un hombre eh, orgulloso, lleno de avaricia, de más poder, que no escuchaba la palabra de Dios, no escuchaba la palabra de Dios, sino escuchaba la palabra de otros pueblos. Pero llegó el momento en que lo escuchó la palabra de Dios. Dios, ya hemos sabido que Él es un Dios poderoso, es un Dios omnipotente, está donde quiera, hace lo que Él quiera, porque Él es el único Dios, el que creó el cielo y la tierra. Seguiremos escuchando la maravillosa historia que nos narra el libro de los Reyes sobre lo que es la Babilonia. Pues 70 años fueron prisioneros, fue el prisionero el pueblo de Israel en Babilonia. A los 70 años regresaron a su tierra para la construcción del nuevo templo. Pero vamos a seguir escuchando en estos días. El Santo Evangelio el día de hoy es un evangelio muy pequeñito, pero nos da unas palabras maravillosas y espero en Dios de que nosotros podamos retener las palabras que nos trae el Señor a nuestro corazón. El leproso en el Antiguo Testamento y aún en el pueblo cuando Jesús estaba, pues no había cura para esa enfermedad. La lepra era una enfermedad muy, muy, muy dura, porque se le llenaba el cuerpo de llagas a los hombres, a las mujeres, y tenían que ser sacados de la ciudad. Ellos tenían que ir a cavernas, tenían que ir a cuevas para poder sobrevivir en el desierto. Allí los llevaban. Hoy nosotros vemos, dice que en aquel tiempo, cuando Jesús bajó de la montaña, o sea, cuando dio el sermón de la montaña, cuando nos dijo las bienaventuranzas, cuando nos dijo que sea el mandamiento de amarnos, de todo lo que en el sermón de la montaña escuchamos, dice que cuando él bajó, lo iba siguiendo una gran multitud. Porque en la montaña él les dio de comer. En la montaña él les habló de su palabra, les habló del reino de Dios. La gran multitud que lo iba siguiendo, porque ya recordamos de que
Él dice que predicaba como quien tiene autoridad. Y ya vimos de que no solo con la palabra, sino que con obras. Y las obras era que él sanaba cualquier enfermedad. Él le dio vida a los que habían muerto. Pero en este caso vemos nosotros, miren, y esto es lo más importante que tenemos en el Santo Evangelio que nos corresponde a nosotros como seguidores del Señor. Dice acá, esto me gusta subrayarlo para poderlo estudiar un poquito más. Y más tarde pues me siento a estudiar otro poco sobre y a profundizar. De pronto se le acercó un leproso. Escuchen esto. Se postró ante él y le dijo: Señor, si quieres, puedes curarme. Se arrodilló, se le acercó, le reconoció como Dios. 3 cosas importantes que hizo este leproso. Y con qué humildad se postró, dice, se arrodilló a los pies del Señor. Y le dice con qué humildad: Señor, si quieres, puedes curarme. O sea, no era que si el leproso quería, sino que le preguntó a Jesús: si tú quieres, puedes sanarme. Pero nosotros en nuestros días somos tan llenos de apuros que estamos nosotros tronándole los dedos al Señor porque necesitamos un milagro, necesitamos salir de nuestras penas. Nosotros queremos que lo que necesitamos ya el Señor nos lo dé. Pero miren, esta es la manera de cómo puede verdaderamente un cristiano, un hijo de Dios, un bautizado, pedirle las cosas al Señor. Yo no sé si este hombre era bautizado. No lo sé porque la Escritura no lo dice. Pero sin embargo, me doy cuenta de la humildad de este hombre. Miren qué hermoso estas palabras de este hombre, que son las palabras que nosotros deberíamos de tener en nuestra boca, que nuestros labios pronuncien estas hermosas palabras. Señor, si quieres, puedes curarme. Con ese corazón contrito, ese corazón de piedra, que nos haya quitado el corazón de piedra, un corazón de carne, para decirle al Señor: esa es solo una persona que está llena del Espíritu Santo. Porque como vuelvo a repetir, nosotros estamos con el Señor. Yo quiero las cosas y las quiero ya, Señor. Porque yo ya las necesito, yo quiero esto, quiero el otro. Pero ¿cuánto de humildad tenemos? Cero humildad. Y este hombre nos enseña a nosotros a cómo pedirle las cosas al Señor. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. La humildad ante todo. Como les decía, en el tiempo de Jesús, los leprosos eran sacados fuera de la ciudad. Tenían que vivir en cuevas, en cavernas, para poder sobrevivir allí. La tribu de los levitas eran los que se encargaban de llevarles alimento. Si alguna persona quedaba sana, pues la tenían que llevar al templo y ellos eran los encargados de poder revisar a la persona si verdaderamente estaba curada de la lepra. En el libro de los en el libro de
cuando Moisés viene de Egipto, que le llamamos Éxodo, pues el libro del Éxodo nos narra el momento cuando la hermana de Moisés, escuchen, la hermana de Moisés, ella fue castigada con lepra y la tuvieron que sacar de la ciudad, o sea, dentro de la familia, para las cavernas, para las cuevas. ¿Y por qué la sacaron? ¿Por qué sacaron a Miriam? Por el pecado. Esta era una familia que de veras Dios le dio la oportunidad a Jocabed y Amram, que son los padres de Moisés. Los educaron en, en el temor de Dios, porque eran una familia muy unida, lo que era Aarón, Moisés y Miriam. Pero los padres de ellos los educaron muy bien con el temor de Dios. Pero esta mujer dice que criticaba a Moisés, pero esto era únicamente por celos, porque Moisés ya no les ponía no les hacía mucho tiempo a los hermanos, sino que a su mujer, la famosa Séfora. Pero fíjense hermanos de que por ese pecado, que el pecado, eso es lo que significa la lepra, a esta mujer, hermana de Moisés, tuvo que salir para arrepentirse en el desierto de lo que había dicho. Regresó al poco tiempo, Dios le perdonó sus pecados y regresó otra vez con la familia de Moisés. Pero ya convertida, en una nueva persona, sabedora de que ella ya había recibido su castigo. Y precisamente en nuestros tiempos, nuestra pregunta es, ¿quién es el leproso? Pues es un ser humano, así como ustedes y yo, que necesita lavarse de la lepra que tengamos. Porque ¿acaso ustedes y yo no tenemos una lepra, algún pecado que nos esté corroyendo por dentro? Preguntémonos, hagámonos un acto de conciencia, ¿qué es lo que nosotros tenemos como lepra? Tenemos que lavarnos de la lepra del odio, la lepra del resentimiento, la lepra del orgullo, la lepra de nuestras enfermedades. El pecado es la lepra. Si antes eran manchas que la gente le salía en el cuerpo, ahora es en el corazón en donde la lepra penetra y a veces es imposible poderla sacar. Eso es la lepra. Si antes era una enfermedad incurable, ahí sí que solo la voluntad y la misericordia de Dios era la que podía sanar. Ahora nuestra lepra es el pecado. Tenemos que lavarnos de esa lepra, lavarnos con el agua de nuestro bautismo, volver a renovar nuestro bautismo, volver a renovar esa agua que cayó en nuestra cabeza para poder lavarnos de todo eso. Este hombre queda sanado, primero por su humildad, segundo por saber pedir las cosas. Pero este hombre queda sanado con la presencia
santa de Jesús. Este hombre supo reconocer quién era el que estaba allí. Supo reconocer a Dios. Dios siempre quiere nuestro bienestar. Dios siempre quiere que nosotros estemos bien. Pero la humildad para pedir, ¿cuál será nuestra humildad para pedir? ¿Será que es como este hombre? Que nosotros verdaderamente lleguemos a los pies del Señor a llorar nuestro pecado, a llorar nuestra lepra, esa lepra que tenemos por dentro. Preguntémonos muy bien y hagámonos un examen de conciencia. ¿Qué lepra nos está corroyendo? ¿Qué lepra está corroyendo al mundo? Esas ideologías de género que tratan de inculcarle a los niños en las escuelas. Y eso es para los padres de familia que tienen niños pequeños. Mucho cuidado con lo que les están enseñando a los hijos en las escuelas. Esa ideología de la eutanasia, de desvivir a un anciano, tal vez porque hace estorbo, tal vez porque ya no lo quieren cuidar, tal vez porque, qué sé yo, un montón de cosas que pueden ser. Pero mucho cuidado. Dios es el Dios de la vida. Hasta que Él diga, ya no, pues ahí se terminó. Pero mientras tanto, cuidemos a nuestros ancianos. La lepra, el día de hoy es el pecado. Y el pecado nosotros lo cargamos en el alma. Porque cuando no tenemos un alma buena, nosotros tenemos el pecado ahí. Tenemos el pecado. Hoy el Señor en su palabra viene a limpiarnos de esas lepras. Pero cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, así como el día de ayer, que escuchamos esas palabras bellísimas, cuando dice el Señor, si ustedes escuchan mis palabras, dice el Señor, y las ponen en práctica, miren esas palabras que dice el Señor, cuando ustedes escuchen mis palabras y las pongan en práctica. Nosotros que creemos en la Sagrada Eucaristía, estamos poniendo en práctica las palabras de Jesús. Cuando Él dijo, este es mi cuerpo y esta es mi sangre de la alianza nueva y eterna, estamos poniendo en práctica eso cuando nosotros verdaderamente creemos que Jesucristo está allí, en cuerpo, sangre, alma y divinidad, en la Santa Eucaristía. Eso es. Cuando cumplimos sus preceptos de amar a Dios sobre todas las cosas, de no jurar el santo nombre de Dios en vano, de respetar las fiestas santas, o sea, el día domingo, todos a la Santa Misa. Eso es la manera de cómo nosotros podemos cumplir la palabra de Dios. En la Sagrada Escritura, vamos a terminar de leer el pedacito este. Dice, aquí viene lo importantísimo. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciéndole, sí quiero. ¿Por qué? Porque Jesús vio la humildad, vio ese corazón contrito, ese corazón que estaba dolido de su pecado y que quería ser sano este hombre. La respuesta de Jesús, sí quiero. Así es como el Señor viene a mostrarnos siempre cómo ama a sus hijos. Inmediatamente quedó limpio de la lepra.
Jesús le dijo, no le vayas a contar esto a nadie, pero ve ahora a presentarte al sacerdote y lleva las ofrendas prescritas por la ley de Moisés. En la Sagrada Escritura les decía, está aquella historia hermosa que ustedes ya han escuchado, la historia de Eliseo y Naamán, aquel hombre poderoso, jefe de la guardia de Siria, cuando fue a adorar a Dios al templo, dice, y preguntó que él quería ser sanado de su lepra. Un hombre con gran poder, Naamán el sirio. Dice que llevaba cartas, llevaba muchas cosas para que el rey de Jerusalén lo sanara. Pero el rey de Jerusalén le dijo, yo no soy quien para curar, para sanar. Y más bien se enojó. Sin embargo, dice que alguien escuchó una conversación, la conversación, y le dijo a Naamán, vaya a buscar al profeta Eliseo y él lo sanará. Y hizo caso Naamán, se fue a buscar al profeta. Pero el profeta dice que no quiso salir, él ya sabía qué era lo que necesitaba Naamán. Y dice que le dijo a su criado, va a venir tal persona y solo abre la puerta y le dices que vaya a bañarse al río Jordán 7 veces. Y así fue como lo hizo el criado. Mi amo le dijo, le manda a decir que vaya a bañarse 7 veces al Jordán y usted quedará sano. Se enojó Naamán, porque le dijo, yo en mi país tengo mares cristalinos, ríos cristalinos, y me voy a ir a meter al río Jordán, que no consideraban al río Jordán limpio. Y hasta el día de hoy, pues no es muy limpio que digamos, pero era una orden de Dios. Bueno, le dijo, vaya a bañarse, mi amo dice que, el profeta dice que se bañe 7 veces en el río Jordán y quedará sano. Se enojó Naamán, se enojó y ya se regresaba para su tierra muy enojado. Cuando uno de sus sirvientes le dijo, si a usted le hubieran puesto a hacer algo difícil, estoy seguro que lo hace, pero le mandaron a hacer algo muy, muy fácil. Hágalo. Al fin dice que lo convencieron de bañarse en el río Jordán. Y dice que el criado se quedó muy cerca de él viendo. Y Naamán pues se metió al agua, 1, 2, 3 veces. Pero el criado dice que veía que Naamán, su piel ya estaba quedando limpia. Y cuando salió, dice, del agua a la 7ª vez, ya su cuerpo estaba, dice, como la de un niño. Miren, esa es la manera de cómo se quita uno la lepra, de cómo Dios perdona el pecado, de cómo Dios nos da la oportunidad de hacerlo. Si tan fácil es utilizar el sacramento de la reconciliación. Tan fácil es ir a confesarnos, a decir nuestros pecados, que nos quiten esa lepra, que nos laven de esos pecados. Tan fácil es. Y lo mismo que le dijeron a Naamán, nos dicen a nosotros. Ve, y no nos dicen 7 veces, sino nos dicen, ve
Confiesa tus pecados, que Dios nos va a liberar de la lepra, nos va a liberar del pecado. Pero como no lo usamos, hacemos oídos sordos a lo que el Señor nos dice. Entonces, ¿cómo vamos a ser sanados? El Señor de verdad demuestra aquí que no obra como siervo, sino que como Dios cura y toca. Porque nadie en ese tiempo quería acercarse a un leproso. Ellos tenían que cargar una campanita para advertir a la gente que eran leprosos. El Señor no ha venido solo a curar los cuerpos. No, el Señor no ha venido eso, sino también a guiar nuestras almas, por el camino verdadero de la sabiduría de Dios. No hay otra cosa que podamos hacer. Entonces hagamos como Naamán, que no hay necesidad de que nos estén diciendo una y otra vez que vayamos a confesarnos. Es tan fácil irlo a hacer. Pero hay 5 pasos importantes para confesarnos. Tenemos que ponerlos en práctica para poder ir a confesarnos. Y la principal es tener la certeza y la lucha de no volverlo a hacer, de no volver a cometer el mismo pecado. Y pues que no seamos como nos dijo la primera lectura, que Dios destruya nuestras familias, destruya nuestros países, nuestras comunidades, destruya esto, porque nosotros no somos fieles al Señor. Quiero terminar con lo que nos dice Orígenes de Alejandría, el padre de la iglesia. Dice, cuando enseñaba Jesús en el monte, sus discípulos estaban con él, y a ellos era permitido conocer los secretos de las enseñanzas celestiales. Ahora, cuando baja del monte, lo sigue una muchedumbre que no había podido subir al monte, porque aquellos a quienes oprime la maldad de la culpa no pueden subir al conocimiento de la sublimidad de los misterios. Bajando el Señor, esto es, inclinándose hacia la enfermedad e impotencia de los demás. Cuando se ha compadecido de la imperfección o enfermedad de aquellos, le sigue la muchedumbre, algunos atraídos por la caridad, la mayor parte por la enseñanza y algunos porque los curaba y cuidaba de ellos. Qué hermoso este mensaje. Queridos hermanos, que de veras la palabra de Dios habite en nuestro corazón y que la pongamos en práctica, porque eso es lo más importante. Las Sagradas Escrituras es lo único que nosotros debemos saber y conocer. Dios nos las dejó plasmada en el Sagrado Libro, en este libro que es palabra de vida. Entonces, cuando las escuchemos, pongámoslas en práctica. Dice el Señor también, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios. Uno de las bienaventuranzas. Hermanos, que el Señor nos bendiga abundantemente y que Él nos permita tener la sabiduría celestial para poder ir a confesar nuestros pecados, quitarnos nuestra lepra, porque no podemos decir que no tenemos pecados porque seríamos unos mentirosos. Así dice la segunda carta de San Juan. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Si Dios lo permite, nos vemos mañana en el Santo Evangelio. Y siempre los invito, compartan, denle like, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y suscríbase al canal. Suscríbase al canal para que YouTube promueva más esta evangelización. Que Dios
nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.